banda terrorista empiece a matar, antes hace falta que cumpla una precondición básica: conseguir dinero. Dinero que le permita pagar a sus liberados, el armamento, los explosivos, los coches, los pisos. Bien, ¿cómo consiguió este dinero ETA? Sabemos que hay tres fuentes principales de financiación. La primera fueron los atracos a bancos o a otro tipo de entidades. La segunda fue el secuestro a personas a cuyas familias les exigía un rescate a cambio de ser liberados. Y la tercera fue la extorsión. Comúnmente es conocida como impuesto revolucionario, pero hay que tener mucho cuidado con este término. Es un término que inventó la propia ETA y que esconde una realidad muy dramática. Fue un chantaje económico sistemático al que se cometió a directivos, empresarios y ejecutivos en el País Vasco y Navarra, a veces también en el resto de España. ETA les enviaba cartas combinándoles a pagar cierta cantidad y si no lo hacían, las amenazas subían de tono. Finalmente acaban siendo objeto de atentados, algunos de ellos fueron asesinados. Esta extorsión, que emplean mafias y grupos terroristas en todo el globo, la introdujo en el País Vasco los Cabras de Xabier Zumalde a mediados de los 60. No tuvieron éxito, pero en el 75 lo retomaron los Polimilis, ETA político-militar, que lo empleó hasta el 77. Para entonces ya lo habían heredado, perfeccionado y mejorado tanto los comandos autónomos anticapitalistas como ETA militar. Esta ha sido la banda que más dinero ha conseguido por medio de la extorsión. ¿Cuántos empresarios pagaron? No lo sabemos con certeza. Sí sabemos que desde 1993 hasta que deja de cobrarlo, ETA extorsionó o intentó extorsionar, es decir, envió cartas a 10.000 empresarios. No sabemos cuántos empresarios fueron extorsionados antes. Lo que sí tenemos la certeza es que ese dinero le permitió a ETA sobrevivir hasta 2018.